Muy buenas noches, mis hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga a todos, tanto cristianos evangélicos como cristianos católicos. En este momento estamos a punto de llevar un pequeño debate, diálogo entre amigos. Los debatientes por el equipo evangélico van a ser el hermano Luis Bustos y el hermano Juan Peña. Los debatientes con la doctrina católica va a ser el hermano Sergio Pérez y el hermano René. Entonces, en estos momentos vamos a desarrollar el tema de el verdadero evangelio de Jesucristo. Esperamos que todos se sientan de alguna manera, ¿verdad?, agradecidos con estos exponentes que son apologistas en sus doctrinas, en su fe. Entonces, vamos a dar inicio, ¿verdad?, en el nombre del Señor Jesucristo, que vamos a exaltar al Señor Jesucristo. Primeramente, ¿verdad?, vamos a introducir a los debatientes, ¿verdad? Vamos primero a dar el tiempo al hermano Luis, enseguida al hermano Pérez, después al hermano Juan, después al hermano René. Para cada uno de ellos va a tener 2 minutos para presentarse. Entonces, adelante, hermano Luis. Hermano Luis Bustos. A ver, adelante, ¿sí me escucha por ahí? Sí, hermano, preséntese, tiene 2 minutos para presentarse. Gracias, muy amable. Mi nombre es Luis Bustos, soy de la ciudad de San Luis Potosí, hecho del pueblo de Dios por su misericordia, como lo dice 1 Pedro 2, 9, 10, y de la Iglesia de Jesucristo, Hechos 20, 28, Efesios 5, 25, Hechos 9, 12. Miembro de una misión, casa de oración, el cual somos invitados de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, donde se da a conocer la sabiduría de Dios, como dice Efesios 3, 10, siendo objeto de su gracia, 2 de Corintios 8, 1, elegida, 1 de Pedro 5, 13, y edificada por la palabra, 1 de Corintios 14, 4, Efesios 4, 15. Demostraremos esta noche que el Evangelio o las buenas noticias que predicamos, en la cual está sustentada nuestra fe, es a través de lo inscrito en la ley, los salmos y los profetas, y revelada en el Nuevo Testamento, que es la sagrada palabra de Dios, y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo, el Mesías, el cual nosotros predicamos como único camino, verdad y vida para salvación del pecador que se arrepiente. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 15, 1, 4, aclara el Evangelio, sacrificio, muerte y resurrección, evidenciado por la Iglesia, las Escrituras, los testigos oculares y el mismo Pablo, y lo recalca en 1 Corintios 2:2. El enfoque de su predicación y enseñanza a los no creyentes fue Jesucristo, quien pagó el castigo por el pecado en la cruz, Hechos 20:20, 2 Corintios 4:2, 2 de Timoteo 4:1. Recitado esto, inscrito en la tota escritura, vemos que el evangelio que predicamos puede llevar a las personas a la familia de la fe, como lo dice Gálatas 6:10, o entregarlas para siempre a la familia del diablo, Juan 8:44. Demostraremos que para alcanzar la salvación no se requiere ayuda del hombre en cualquiera de sus multiformas racionales o religiosas. Hacerlo invalidaría la suficiencia de Dios para redimirnos. Se ataca una verdad fundamental donde se detalla en Isaías 53, que es el corazón del evangelio, siendo Jesucristo el siervo que sufrió no por su propio pecado, pues no tenía pecado, Hechos 4:15, recibiendo la ira de Dios para satisfacer su justicia por nosotros. Es muy claro en Efesios 2:8, 10, que por un regalo somos salvos, quitando del terreno de obras o religiosidad humana cualquier tipo de ayuda hacia Dios. Muy bien, hermano. Muchas gracias, hermano Luis Busto. Gracias por su introducción. Entonces, hermano Sergio Pérez, adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es César Sergio Pérez Reynoso, misionero católico, servidor de la palabra. Trabajamos acá en la ciudad de Puebla, México. Trabajamos para la pastoral familiar y en la casa de la familia, acá en Puebla. Bendiciones. Soy católico. Bien, muchas gracias, hermano Sergio Pérez. Hermano Juan Peña, sus 2 minutos. Sí, buenas noches. Mi nombre es Juan Peña, pertenezco a la ciudad de Chihuahua. Me congrego en una iglesia bautista. Soy estudiante de la Escuela Bíblica de Teología. Y en este diálogo vamos a intentar predicar el evangelio que se predicó en la iglesia del primer siglo, el evangelio que predicaban los apóstoles, el evangelio que comisionó Jesucristo a los apóstoles. Yo voy a hablar del punto de vista
judicial o jurídico, cómo Dios arregló o solucionó el problema, el conflicto que había entre el pecador a través del sacrificio de su hijo. Y pues aquí el asunto será que ellos nos prediquen el evangelio que también ellos anuncian, porque esta es una gran comisión para la iglesia, y aquí estamos para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Esta sería mi introducción. Muchas gracias, hermano Juan Peña. Adelante, hermano René. Sí, buenas noches. Mi nombre es René Torres. Soy cristiano católico, laico comprometido por amor a Cristo Jesús. Actualmente soy un miembro activo en la iglesia que Cristo fundó, Mateo 16, 18. Y pues un saludo para todos nuestros hermanos cristianos católicos que están escuchando, para todos nuestros hermanos evangélicos, aunque algunos no nos aceptan así. Pero saludos para todos ellos, que Dios me los bendiga, y espero que lo que yo aporte, o lo poquito o mucho que yo aporte, pues sea de gran ayuda para todos ustedes. Pues mi ministerio consiste en predicar la palabra de Dios. No soy ningún teólogo, simplemente un laico que por amor a Cristo pues estamos aquí hablando del evangelio que Cristo nos dejó a través de sus apóstoles, de sus santos apóstoles, y por todos estos 2000 años que la iglesia ha estado en pie. Pues aquí estamos. Saludos para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Muy bien, hermano René, muchas gracias. Comenzamos con 5 minutos de exposición. El hermano Luis Bustos. Luis Bustos, adelante, tiene 5 minutos comenzando de ahora. Hermano Luis. Sí, adelante. Muchas gracias, muy amable. Paz de nuestro Dios en vuestros corazones. Bueno, voy a hacer la exposición acerca de lo que es el Evangelio, según la palabra de Dios, según la tota escritura, la cual nos fue entregada de Dios para el hombre. Y lo que diga cualquier tipo de religión, organización, padres de la iglesia, no es válido, porque la palabra de Dios está sustentada sobre todo la autoridad del Dios vivo, que es el cristianismo, permanece en la autoridad total a través de la Sagrada Escritura, la Biblia, quien es la autoridad en cuanto Dios ha decidido a dónde va un ser humano, si es salvo o no lo es. Nadie tiene la autoridad de querer, decidido pensar lo que Dios en su soberana ya ha sido decretado y decidido, y está fuera de nuestro control y naturaleza. Todo se encuentra en la Escritura viva y eficaz. En ella, la Escritura, Dios es el creador, el sustentador del universo y el soberano sobre todas las cosas, quien fue encarnado en Jesucristo, donde vino a morir en la cruz para proveer la reconciliación para aquellos que se arrepientan. Pagó por nosotros completamente, aquellos que estamos arrepentidos, y por lo tanto el cielo fue abierto para aquellos a los que creemos en su nombre, que es sobre todo nombre. El Evangelio para algunos es ambiguo y extraño, para otros es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Romanos 1:16. En la Escritura se lee con claridad las buenas nuevas, y que por medio de su Hijo se nos da la justificación, el perdón, la adopción, reconciliación y redención, pues es en Jesucristo quien pagó por nuestros pecados, nadie más. No hay ninguna obra humana, no hay religión, no hay nada que pueda hacer o podamos hacer para ganarnos ese regalo, o pagar por ese regalo. En la justificación, el pecador está delante de Dios acusado, pero es declarado justo. En el perdón, el pecador está delante de Dios como un deudor y recibe una cancelación de sus deudas. En la adopción, el pecador está delante de Dios como un extraño, pero es hecho un hijo. En la reconciliación, el pecador está delante de Dios como un enemigo, pero es hecho un amigo. En la redención, el pecador está delante de Dios como esclavo y está recibiendo su libertad, y todo esto nos habla de un perfecto plan de salvación hecho por Dios y culminado por su Hijo para la redención del pecador. No hay nada, como les acabo de comentar, que pueda interferir o ayudar a Dios, pues todo está bajo condenación. La salvación, podemos ver que es de Dios, proviene de Dios únicamente, como lo dice Salmos 3:8, 37:39, Jeremías 3:23. En su propósito, Dios nos ha dado esa salvación, como lo dice 2 Timoteo 1:9. Es únicamente por disposición de Dios, como 1 Tesalonicenses 5:9 lo dice. Dios no lo quiere dar, no lo quiere regalar, como en 1 Timoteo 2:4. Únicamente la salvación se nos da única y exclusivamente por el Hijo de Dios vivo, que es por Jesucristo. Isaías 63:9, Efesios 5:23. Solamente por Cristo se nos da y se nos concede esa salvación. En Isaías 45:21
22, 59, 16, Hechos 4:12, se nos aclara perfectamente que únicamente es por medio de Jesucristo, anunciada después de la caída, como lo dice en Génesis 3:15, y que esta salvación nos llegó a nosotros, profetizada por Isaías con el 45:22. Esta salvación está revelada precisamente en el Evangelio, que son las buenas noticias, Efesios 1:13, 2 Timoteo 1:10, y la cual vino a los gentiles por la caída de los judíos, como Romanos 11:11 lo dice. Cristo, para nosotros, es el capitán de la salvación, Hechos 2:10, el autor de la salvación, y como autor no hay nadie que pueda haber otro autor es, como dice Gálatas 1:8, dice que es un falso evangelio, un falso Cristo, un falso Salvador, Hechos 5:9, constituido para salvación, como lo dice Isaías 49:6, Jesucristo es nuestro Salvador, levantado para nuestra salvación, Lucas 1:69, tiene Jesucristo nuestra salvación, Zacarías 9:9, trae con él salvación, Isaías 62:11, Lucas 19:2, él es poderoso para efectuar la salvación para nosotros y darnos redención hacia Dios, Isaías 63:1, Hechos 7:25, solamente Dios, el Logo, se hizo hombre, bajó a la tierra y vino a efectuar la salvación por nosotros, estando en nosotros, pagando nuestra deuda ante Dios, Mateo 18:11, 1 Timoteo 1:5, murió para efectuar la salvación, como lo dice la Sagrada Escritura, como lo dice en Juan 3:14, 15, Gálatas 1:4, exaltado el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, para dar salvación, Hechos 5:31, no es por obras, como lo dice en Romanos 11:6, Efesios 2:8, 9 y 10, 2 Timoteo 1:9, Tito 3:5, es por gracia. Y como es por gracia, no puede haber nada que el hombre pueda hacer para ganarnos esta salvación. Proviene únicamente de Dios. Efesios 2:5, 8:2, 2 Timoteo 1:9, Tito 2:11. Él lo hizo por amor a nosotros, como lo dice Juan 3:16, Romanos 5:8, 1 Juan 4:9 y 10. Por su misericordia, Salmo 6:4, Tito 3:5, es por la paciencia de Dios que nos dio esa salvación, como lo dice 2 de Pedro 3:15, es por la fe únicamente en Jesucristo, Marcos 16:16, Hechos 16:31, Romanos 10:9, Efesios 2:8, 1 de Pedro 1:5, la reconciliación de Dios, una garantía de la salvación, Romanos 5:10, es libertad de pecado, Mateo 1:21, 1 Juan 3:5, Él nos da salvación de la inmundicia, y Ezequiel 36:29. Confesar a Cristo es necesario para la salvación. Eso es enfáticamente decir que únicamente Jesucristo, confesarlo a Él, tiene implicaciones. Romanos 10:10, la regeneración necesaria para la salvación, como lo dice en Juan 3:3, 1 Pedro 2:3, dice que somos nacidos no de simiente corruptible, sino de corruptible por la palabra de Dios. Es la regeneración, es la palabra que transforma nuestra mente, nuestro corazón, para hacer un nuevo. ¿Sí? Adelante. Sí, sus 5 minutos hasta aquí. Adelante, sí, gracias. Sí, hermano Pérez Reynoso, católico. Hola, buenas noches a todos mis hermanos. Al ver el título de este tema, posiblemente algunos podrían pensar que se trata de algo ofensivo o se puede tratar de algo no bueno para los cristianos evangélicos o los católicos, ¿no? Pero si vamos a partir de la premisa que Jesús dice en el Evangelio de Juan 8:32, donde nos dice, la verdad los hará libres, y esa es la verdad, la que queremos proclamar sin comentarios, ni interpretaciones, ni agregados. Queremos proclamar el Evangelio completo de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ahora, queridos hermanos, si tú eres evangélico, vas a comparar todas las citas que vamos a dar, que voy a tomar ahorita de tu misma Biblia, que es la Reina Valera, voy a usar para este tema. Y para que Dios nos ilumine y te guíe, debe que las citas que vamos a tomar son de la Reina Valera. Ahora, querido hermano, si eres católico, dale gracias a Dios y ora porque puedes vivir como un auténtico cristiano siguiendo el Evangelio de Jesucristo. En este tema te darás cuenta cómo lo que muchos hermanos separados, no católicos, llamados evangélicos, proclaman en folletos, en radio, televisión, etcétera. No es sino simplemente el Evangelio según los evangélicos. En la columna voy a darles 12 verdades del Evangelio. Son las 12 verdades que los cristianos debemos de conocer. Por ejemplo, la primera verdad, la mayoría de todos los
cristianos no católicos predican: yo soy salvo y si muero voy al cielo y no puedo perder la salvación. Es una de sus verdades. Y esto en realidad es el verdadero evangelio de Cristo. Es lo que enseña, lo que enseña la escritura, es lo que enseña el evangelio. Vamos a ver lo que dice la escritura. En Mateo 24:13 nos dice: más que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ese se salvará. Entonces nos vamos dando cuenta que esta primera verdad, que los hermanos no católicos, los hermanos evangélicos, difieren de lo que es el verdadero evangelio. La segunda verdad: los evangélicos dicen: soy salvo por la fe, las obras ni la obediencia nos salvan. ¿Qué es lo que nos enseña en realidad el evangelio? Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, como que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Aquí entonces el Señor Jesús nos está dando a entender que debemos, una vez estando en su presencia de Él, debemos de trabajar, como lo dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 12, donde nos anuncia Pablo, diciendo que procuremos por vuestra salvación con temor y con temblor. Con esto vamos, el evangelio que anuncian los hermanos evangélicos nada tiene que ver con el evangelio de la iglesia, es el evangelio genuino. Tercera prueba: Cristo no está presente en la Eucaristía. Eso es solamente algo simbólico. Nuestros hermanos evangélicos, ellos saben y han leído bien las escrituras, pero se necian en decir que la Sagrada Eucaristía o la cena del Señor o el cuerpo y la sangre del Señor nada más es algo simbólico. ¿Qué es lo que en realidad nos enseña la escritura? La escritura nos dice en Juan 6:51, dice: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿No? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comieres la carne y bebieres su sangre, no tendrías vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día póstrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6. Tengo más textos bíblicos: Juan 6:60, Juan 6:66, Juan 6:67, 68. ¿Para qué? Para que no perdamos más tiempo. Evidencia que los evangélicos no predican el evangelio verdadero. Hermano. La escritura vas a encontrar esto. En ninguna parte de la Biblia dice que tú tienes que... Hermano Pérez. Y no con hombres. ¿Me falta un minuto? No, ya tienes tus 5 cabales. Bueno, quedo con las 4 evidencias primeras. Muchas gracias, hermano Sergio Pérez, apologista católico. Hermano Juan Peña, apologista evangélico, adelante con sus 5 minutos. Sí, buenas noches, hermanos. Bueno, ahorita yo me gustaría hacer la refutación a Reynoso. Yo voy a hacer mi primera introducción con hablando de la justicia de Dios. Salmo 7:11 dice que Dios es un juez justo y que está airado con el pecador todos los días. Cuando analizamos la justicia de Dios, este es un tema desconocido para propios extraños, es decir, para católicos y aún para evangélicos. A veces no alcanzamos a comprender que cuando decimos que Dios es justo, implica que Él no puede perdonar al pecador sin antes haber saciado o haber satisfecho su justicia y su ira, porque tenemos a un Dios que está irado con el pecador todos los días, pues Él es santo y su ira es santa, ¿verdad? Él enviará al infierno a los no arrepentidos, a los que murieron bajo la justicia, bajo su juicio. Entonces, el evangelio consiste, desde el punto de vista legal, en Dios saciando su justicia y su ira, es decir, Dios como juez justo, si Él perdonara a los pecadores, pues Él quedaría como un juez corrupto, ¿no? Como los de la tierra que se corrompen y a veces ellos justifican al impío, al que es culpable. Sin embargo, la Biblia nos dice que para Dios eso es
es abominación. O sea, él no puede pasar por alto los pecados de las personas sin antes haber satisfacido su ira y su justicia. Y encontramos que en Jesucristo, en la muerte de él, en el sacrificio, él hizo la propiciación. ¿Qué significa la propiciación? Pues el sacrificio que él efectuó por medio de su sangre. Dice la Biblia que somos limpiados de nuestros pecados. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por ende, fue necesario que él derramara su sangre para satisfacer la ira del Señor y aplacar de una vez y para siempre la ira de nuestro Padre, para ahora sí él poder perdonar a los pecadores. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, al momento de decir que tenemos paz para con Dios, quiere decir que la enemistad entre el pecador y el Señor, que es un juez y que está irado con el pecador, significa que él ya está satisfecha su ira por medio de Jesucristo. Por eso podemos tener paz para con él y somos reconciliados por medio del sacrificio de Cristo. Hablar del evangelio no es hablar de ritos, no es hablar de una fórmula para llegar a Dios, sino hablar del evangelio tienes que hablar de lo que Jesucristo hizo. Y él lo que efectuó fue la propiciación, él efectuó la redención, él efectuó la sustitución y él efectuó la reconciliación. Cualquier persona que predique un evangelio que no mencione estos 4 actos principales estaría predicando un evangelio diferente, como dice Gálatas 1:8, ¿verdad? Entonces el evangelio es el evangelion, que es la palabra original, es básicamente las buenas noticias de que tenemos a un Señor que propició el sacrificio para que él nos pudiera perdonar a los pecadores, ya que ningún ser humano por su propia justicia pudiera alcanzar la ley, ningún ser humano pudiera alcanzar justificarse delante de él. Es por eso que nosotros tenemos a alguien que cumplió toda la ley para poder perdonarnos a nosotros los pecadores. Y Romanos 5:8-9 nos dice que por su sangre seremos salvos de la ira. Ojo, no dice por nosotros, dice por su sangre y por lo que él ha conseguido. Es por eso que tenemos acceso a la presencia de Dios y es por eso que también tenemos derecho a entrar a la salvación. Entonces, la justificación, como lo dijo Bustos en su primera participación, significa ser declarados justos ante Dios. Aunque por ejemplo, pequemos después de ser justificados, Primera de Juan nos dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, es decir, Él intercede por medio de Él ante el juez y nos declara justos y nos declara salvos de una vez y para siempre. Nuestros oponentes deberían de... Hermano. Sí. Sí, hermano, muchas gracias. Te lo agradezco mucho tu exposición hasta aquí. Pudieras marcar tu micrófono para, entonces le vamos a ceder los 5 minutos al hermano René, apologista católico. Adelante, hermano René, con sus 5 minutos. Y Juan, ¿podrías quitar tu micrófono? Sí, está bien. Gracias. Adelante, René. Sí, buenas noches a todos ustedes. Yo quiero hacer mi corta presentación. No quiero exponer mucho lo que ellos dicen, pero a lo mejor voy a meter un poquito sobre lo que habló Juan. Entonces, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Mi primera exposición es anunciar la buena nueva de Cristo Jesús. Primero, quiero recalcar que para ser la verdadera iglesia de Cristo y predicar el evangelio, tiene que tener 3 cosas: la iglesia tiene que ser cristiana, que tiene que ser porque viene de Cristo, católica porque es universal, apostólica porque debe venir de los apóstoles. Nuestra iglesia a través de estos 2000 años ha venido anunciando el mismo evangelio que ellos mismos nos transmitieron durante todo este tiempo a través de sus santos apóstoles. Pablo dice en su carta a los Corintios: he sido yo quien les he transmitido la vida en Cristo por medio del evangelio, por lo tanto sigan mi ejemplo. Pablo dice que sus palabras no consistieron en oratorias largas, sino en el espíritu, como a diferencia de los pastores que dan sus predicaciones en sus congregaciones, ¿no? Que son oratorias interminables, algunos en plazas, en calles, en diferentes lugares, ¿no? Y hacen creer que
de esa manera son escuchados. Estos personajes pues solamente les gusta ser escuchados en las plazas, como dice Mateo 23:7. Entonces ellos, hoy en día hay muchas congregaciones que están formadas, pero son fundadas en los últimos siglos. Entonces nosotros creemos como la verdadera iglesia de Cristo que Cristo fundó, porque bíblicamente lo podemos comprobar, con fundamento de la iglesia, podemos comprobar que nosotros somos la verdadera iglesia y que todas las demás han salido del protestantismo de Martín Lutero, la reforma protestante, que le dio libertad a la sola escritura. Entonces, Pablo, nuestra iglesia católica se anuncia el verdadero evangelio cada domingo eucarístico, la misma liturgia en todas nuestras iglesias del mundo entero. Es una iglesia de orden y con el mismo evangelio a diferencia de las demás. Así que comenzamos y empezamos diciendo el yo confieso ante Dios Todopoderoso. Después decimos el credo de Nicea de Constantinopla, que es algo histórico. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Así es como profesamos nuestra fe delante de Dios en su templo, anunciando el evangelio que ahora nos salva. Efesios 1:13. Así confesamos nuestras faltas unos con otros, como lo afirma la carta de Santiago 5:16. Confesados sus pecados unos con otros para que les sean sanados. Aquel que confiesa que Jesús es su Salvador se salvará, como dicen los hermanos separados, Romanos 10:9. Pero no consiste solamente en un solo texto, en un solo versículo para obtener nuestra salvación. Consiste en obediencia, perseverar hasta el final, como lo decía mi hermano Pérez. No consiste solamente en agarrar unos ciertos versículos y decir ya soy salvo, porque la palabra de Dios en la primera carta de Timoteo 2, del 3 al 4, dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y al pleno conocimiento, ¿verdad? Entonces, no solo se trata de decir yo creo que nosotros por la confesión o porque solo la fe salva, solo la gracia nos salva, ya no tengo nada que hacer, ya no tengo nada que presentar. Entonces, Juan usaba el texto de Juan, la epístola de Juan, que dice: si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios. Pero ese texto, pues muchos de ellos en sus religiones confesan que ellos no tienen pecado, cosa que no pueden afirmar, y que la misma palabra lo refuta cuando allá en Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así es que cuando ellos dicen que ellos ya son redimidos por la sangre de Cristo, no solo basta que Jesús haya muerto en la cruz, sino que se necesita obediencia. Hermano René. Sí, hasta aquí sus 5 minutos, hermano René. Muchas gracias. Amén. Sí, amén. ¿Podría quitar su micrófono, por favor? Entonces entramos a los 10 minutos de refutación. Al equipo evangélico tiene 10 minutos de refutación. Como ellos gusten participar los dos. No sé quién tomó notas, quién quiere refutar qué o qué. O como ellos gusten, 5 minutos para cada quien para refutar. Adelante, hermano Luis. Tienen 10 minutos el equipo evangélico para refutar. ¿Son 10 minutos por los dos? No, 10 minutos para los dos. Pueden usar 5 cada uno. Primeramente, refutaré la idea de Pérez Reynoso. Qué bueno que Pérez Reynoso dice que en Juan 8:32 la verdad nos hará libres, y claro, es la escritura la que nos hace libres, la tota escritura, que es palabra de Dios. Los derechos de autor le pertenecen a Dios. Entonces, él dijo acerca de Mateo 24:13, que creo es un texto muy mal entendido por ellos: el que persevera hasta el fin, será salvo. Los que perseveran precisamente son los mismos que son salvos, no aquellos cuyo amor se enfría.
Esto no quiere decir que nuestra perseverancia asegura nuestra salvación. Las escrituras enseñan exactamente lo opuesto. No sé por qué no entienden esto los católicos en este punto. Dios, como parte de su obra redentora, afianza nuestra perseverancia. Los verdaderos creyentes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Primera de Pedro 1:5 es muy claro ahí. Garantía de nuestra perseverancia, parte de la promesa del nuevo pacto. Dios dice, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jeremías 32:40. También el Señor dice que nos quitará nuestro corazón de piedra y nos pondrá un corazón de carne. Ese es el mayor gozo que tenemos nosotros los creyentes. Todos los que se apartan de Cristo dan prueba de que jamás fueron verdaderos creyentes desde el principio. Primera de Juan 2:19 lo dice muy claramente. Decir que Dios afianza nuestra perseverancia no quiere decir, sin embargo, que seamos pasivos en el proceso. Él nos conserva por medio de la fe. Ya se los puse nuevamente en 1 Pedro 1:5. Nuestra fe, las escrituras, algunas veces nos llaman a mantenernos firmes en la fe. Hechos 10:23, Apocalipsis 3:11. 1 Pedro 2:23, si mal no recuerdo, dice que somos relación no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Es la que nos está edificando, es la que nos está manteniendo vivos, ¿sí? En una comunión perfecta con Dios. Y estas amonestaciones, pues, por así llamarlo, no niegan las muchas promesas de que los verdaderos creyentes perseverarán. En Juan 10:28 lo podemos ver, Romanos 8:38, 39, 1 Corintios 1:8, Filipenses 1:6, sí. Bueno, en este punto las advertencias y súplicas se refieren a los medios que Dios usa para afianzar nuestras perseverancias en la fe. Hay que notar que junto a la advertencia aparece siempre la promesa. Por ejemplo, cuando Judas urge a los creyentes conservados en el amor de Dios, inmediatamente puntualiza que Dios es poderoso para guardarlos sin caída. Entonces, en este punto, pues bueno, Pérez está muy equivocado. La salvación no se pierde en el sentido de que aquella persona que cree, por eso que dice que aquel que creyera, acepte a Jesucristo, será salvo. No nos vamos a acostar y a rascarnos la panza para que como ya estamos salvos, no, sino que nosotros, Dios nos pone un nuevo corazón, un nuevo sentir, nuevos sentimientos para agradarle a Él. Dice que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, con olor fragante. Primera de Juan 3:9 es claro también en decir a aquellos que son nacidos de nuevo, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ellos dicen que practican el pecado, entonces estamos en una equivocación, hay una contradicción en eso, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En este punto ellos no conocen esto. Primera de Juan 2:29, si sabes que Él es justo, sabes también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Juan 1:3 dice que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, nosotros que somos nacidos de nuevo, vamos a dar evidencias de esa salvación, ¿sí? Las obras son el resultado precisamente de esa salvación. Nadie que se dice salvo va a hacer las obras que el enemigo siempre puede atacar. En este punto. Otra cosa, hermano Juan, por favor, adelante. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Reynoso usó mal un texto, aplicando mal exégesis, el que persevera hasta el fin será salvo. Ahí hay un contexto que habla de escatología, de los tiempos finales, no habla de los tiempos actuales. Entonces, y aparte no creo que no habla de la salvación del alma, sino de escapar hacia los montes y ser salvos. Esa palabra salvación tiene varias connotaciones que va definido según el contexto. René decía que Pablo usó también un texto a su conveniencia, diciendo que Pablo decía que no hablaba con palabras persuasivas. Pablo se refería a los esenios, a unas ramas filosóficas que se introducían a los corintios. No se estaba refiriendo a pastores evangélicos. Eso es manipular la escritura a tu conveniencia. La sola escritura dice él que no es un concepto de la iglesia primitiva. Sin embargo, Irineo y Tertuliano, y él mismo citó el credo de Dios Padre Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra. Ese credo él no lo sacó de algo, de una tradición apostólica, él lo sacó de las mismas escrituras. Si bien no estaba definido el canon, ellos ya tenían los escritos, algunos escritos de ellos, de la palabra de Dios, y toda esa confesión no es extrabíblica, es una confesión que está sustentada en la palabra de Dios. Así que queda anulado su argumento de que los padres no usaron la sola escritura. Por otra parte, Reynoso también usó mal el texto de que dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo no está diciendo que trabajes o que te la ganes. Él está diciendo que te ocupes en algo que ya tienes. Y el verso 15 nos explica
en qué sentido lo está usando, porque los filipenses tenían contiendas entre ellos, había cierta división entre ellos, pero él les dice, esto está manchando el testimonio, parafraseando lo que dice Pablo. En el verso 15 le dice, eviten esto, o sea, trabajen, ocúpense en su salvación, para que sean hijos de Dios sin mancha. No les dice para que dejen de ser hijos de Dios, o sea, jamás está refiriéndose a que ellos puedan perder la salvación. Ahora René cita que si no persevera uno, pues se desvía. Como decía el hermano Bustos, si no eres de Dios, te vas a desviar. Y lo vemos en 2 de Juan 1:9. Dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, ojo con esto, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Esto también nos relaciona con la analogía del que construye sobre Cristo. Dice que el que construye sobre la roca, su casa vienen vientos y soplan vientos y mareas, lluvias y tempestades, y jamás será derribado. El mismo Jesucristo nos dice en Juan 10, mis ovejas escuchan mi voz, yo les doy vida eterna. Ojo, no dice vida temporal, y jamás perecerán. O sea, decir que una oveja del Señor, verdaderamente oveja, puede perecer, es ir en contra del mismo Señor Jesucristo. Y él aclara y afirma, dice, y nadie las arrebata de mi mano, porque el Padre y yo las cuidamos. ¿Qué más garantía, no, del creyente que el mismo Señor te está cuidando? Romanos 8:5 dice otra falacia de René, que entonces ya porque somos justificados podemos pecar libremente o hacer lo que queramos. Eso también es una falacia, porque Pablo se la refuta aquí en Romanos 8:5, dice, porque los que viven conforme a la carne, porque ya no vivís conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, si es que en verdad el Espíritu de Dios mora en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice que la tal persona no le pertenece al Señor. Entonces estamos viendo que no hay de dos sopas, o eres oveja o eres cabra, o eres trigo o eres cizaña. No existe eso de que en un momento eres una oveja y de pronto pasas a ser una cabra. No existe que de pronto eres trigo y de pronto pasas a ser cizaña. O estás de este lado o no estás del otro lado. O sea, esto que están levantando ellos, pues es falta de conocimiento de toda la escritura. Ya con esto terminaría mi participación. No sé si el hermano Bustos quiera añadir algo. Claro que sí, ellos desconocen que su catecismo numeral 2005 no pueden considerarse salvos. Ningún católico se puede considerar salvo. Ellos tienen salvación solamente en los sacramentos, en pertenecer a una institución, pero les demostramos ampliamente que únicamente que Jesucristo es el único camino para salvación. Eso quita y echa por tierra de que sus sacramentos, su Dios fritura, con todo respeto lo digo porque así es, pertenecer a una institución, son falsos cristos salvadores. Numeral 2005 es muy claro. En el numeral 2092 también a ellos les hace decir que son presuposiciones los que se consideran salvos. Si algún católico dice yo soy salvo, ustedes están en contra de su propia e inmensa institución. Hay que no tenemos incredulidad. 1:11-13 lo dice muy claramente en 1 Juan 5:1. Si en el nuevo nacimiento no tenemos justificación, Romanos 8:1, 2 Corintios 5:21, si en el nuevo nacimiento no seremos hijos de Dios, sino hijos del diablo. Adelante, sí. Sí, muchas gracias, hermanos, apologistas evangélicos, gracias por su refutación. Ahora vienen los 10 minutos de los hermanos apologistas católicos. Adelante, como ustedes decidan usar su tiempo, si necesitan algo, me hablan. Adelante, hermano Sergio y René. ¿Quiere usted empezar, hermano René, o quiere que empiece yo? Bueno. Usted, hermano, éntrale. Bueno, pues vamos a ver, por eso nos damos cuenta que el evangelio que predican los hermanos sectarios separados es un evangelio de genuino, no es un evangelio de Cristo, ¿no? Por ejemplo, dice, el señor Bustos dice que perseverar no quiere decir que ya vas a ser salvo. Fíjense, ¿no? O sea, el señor Bustos, en su intento de predicar, él les asegura, no quiere decir que perecerá es sinónimo de ser salvo. Entonces Mateo le dice y le desmiente, ¿no? El que persevera hasta el fin, ese se salvará. Él tiene un evangelio diferente donde él acaba de asegurar que la persona que persevere no significa que va a ser salvada, ¿no? Ese es un error grandísimo, no es el evangelio de Cristo. Nadie
que ha sido llamado puede practicar el pecado. Pablo lo desmiente fuertemente. Otra es una falacia del señor Bustos, ya que dice que todos los que según él han nacido de nuevo, nadie puede practicar el pecado. Pablo, siendo un hombre gran santo, un hombre que fue llamado por Cristo y oyó la voz que el Señor le hablaba, le dice y le desmiente en la carta a los Romanos en el capítulo 7, él dice que es hombre, como hombre está vendido al pecado porque no hace el bien que quiere, mas sin embargo hace el mal que no quiere hacer. Bueno, con esto ya nos damos cuenta, otro evangelio totalmente diferente, un evangelio anatema. ¿No? El señor Peña está diciendo que en Mateo 24 no habla de la salvación del alma, sino de la salvación de las personas y que tiene que ir a los montes o a las montañas, según él en su falacia. Fíjense, otro evangelio totalmente diferente, un evangelio anatema, un evangelio de hombres. ¿Por qué estamos hablando de un evangelio de hombres? Porque la carta, el evangelio de Mateo es claro, ¿sí? Es claro. Dice el capítulo 24, verso 24, que aparecerán falsos maestros. Acá estamos hablando de estos falsos maestros que quieren anunciar un evangelio diferente al del Señor Jesús. Y se tendrán tanto poder que incluso engañarán a los que Dios ha llamado a ser salvos. Fíjense cómo el evangelio del hombre, el evangelio anatema, está totalmente equivocado. Dice el señor Bustos que nadie puede arrebatarle y que nadie desea que el que ya ha sido llamado para salvación no se puede perder. Bueno, pues le vuelvo a repetir, el evangelio de Mateo 24 también se lo dice y le desmiente totalmente, ¿no? Igual el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7, dice que se le considerará hacerle la guerra a los santos y los va a vencer. Bueno, si nos damos cuenta, el evangelio que hablan estas personas es un evangelio errado, es un evangelio anatema. Una de las muestras que yo estaba poniendo acerca de la Eucaristía, el Señor dice con todo respeto y todo no burlón, la fritura que se comen. Entonces lo que él está hablando es un evangelio anatema, es un evangelio errado, un evangelio que nada tiene de fundamento en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Por ejemplo, ellos como buenos cristianos evangélicos difieren el uno del otro. Por ejemplo, Juan Peña es bautista reformado y no tiene el mismo evangelio que el señor Bustos, que él es cristiano pentecostal. A los bautistas los congregó y los instituyó William Miller, me parece, y llevan una doctrina de Juan Calvino, y los pentecostales fueron instituidos en el año de 1914. Entonces, hay una gran diferencia en el evangelio genuino. Practica. Hablar del catecismo y quiere anunciar el catecismo cuando habla cosas que ni siquiera él mismo conoce. Si él quiere el evangelio genuino, un evangelio original, debería de apegarse a lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque los mismos padres de la iglesia, los padres apostólicos, que el señor Peña no cree, le desmienten, ya que es el primer libro de Hechos en la cual fue redactado por los mismos apóstoles y daban las órdenes de cómo se tendría que cumplir. Se tenían que cumplir las enseñanzas de los apóstoles, cómo se tenía que bautizar, cómo tenían que hacer la celebración. Él dice que no, que la salvación, que el evangelio genuino no da ritos, no da salvaciones. Bueno, pues el evangelio de Cristo le desmiente. ¿Por qué? Porque en el evangelio de Lucas, en el capítulo 19, si no mal recuerdo, dice que Jesús tomó el pan y dando gracias lo partió. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, del verso 28, dice que vemos el cuerpo y la sangre del Señor, anunciamos la muerte y la resurrección, que Él venga. Si para ellos es algo como fritura o algo como simbólico, pues con todo respeto, yo se los respeto, pero la Escritura se los desmiente y se los dice en su cara que están totalmente y no predican el evangelio genuino. Algo que va René. Sí, claro, hermano. Bueno, ellos tienen esa doctrina, ¿no? Solo fe, solo gracia, y se la dan de que no tienen pecado y son salvados.
pero la realidad es que la palabra de Dios, ellos mismos lo anuncian, ¿no? En Marcos 16:16, de su misma Reina Valera, dice, el que creyere y fuere bautizado, va a ir pues a todos los pueblos y el que creyere fuere bautizado, entonces ese se salvará. Él mismo lo dijo, se salvará. Entonces, en nuestra salvación no se trata nada más de que ya me bauticé y de que ya hice la declaración de Romanos 10:9 y ya por la sangre de Cristo soy salvo. No, así no es la salvación que Jesús nos dejó, el evangelio que Jesús nos dejó. Mismos ellos están diciendo de su Reina Valera, si el que se salve, el que creyere, ¿verdad? Y ellos mismos ponen en este mismo versículo, dicen, pero los niños no creen. Entonces, dejan fuera a esos niños, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios en Hechos 2:38 también dice que el don y la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Y ellos imponen unas doctrinas como estas, ¿verdad? Que dicen que los niños no tienen pecado y ellos se la dan que no tienen de pecado. Cuando Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos, somos unos mentirosos y hacemos a pasar a Dios por mentiroso y la verdad no está en nosotros. Ahora, por decir Corintios 1:10, el 12, dice, el que crea estar firme, que tenga cuidado de no caer, dice Pablo. Luego los Filipenses, dice, les ruego que sigan procurando su salvación con temor y temblor, en la carta de los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Ahora, ellos ignoran que para llegar a la salvación, nosotros tenemos que procurar nuestra salvación y cumplir los mandamientos que Jesús nos dejó. Por decir, si nosotros vamos a la carta de Mateo, capítulo 5, versículo 27 en adelante, que esto, hermano, lo estoy haciendo así de rápido, pero no tenía nada preparado, siendo un laico. Por decir 5:27 que dice, vamos a ir al 5:19, dice, por lo tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, dice, fíjese, el que los cumpla, o sea, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. O sea, hay que cumplir con los mandamientos como Dios manda, ¿no? No solo se trata de agarrarse de un solo versículo, de un solo texto, para decir, yo ya soy salvo, yo ya soy limpio, yo ya soy redimido por la sangre de Cristo. Sí, sabemos que Cristo dio la vida por nosotros, sabemos que Cristo vino y nos quiso reconciliar con Él en la cruz, sí, pero hay que cumplir sus mandamientos. Por decir, si vamos a Mateo 19:17, bueno, Hermano. 10:19, ¿ya? Hermano René. Sí. Faltaba un minuto. ¿Un minuto? Sí, porque estaba yo llevando los tiempos y falta un minuto. Bueno, lo que pasa es que respetamos al señor Arnold, no pasa nada. Sí, muchas gracias. René, si quieres terminar lo que ibas a decir, adelante. Sí, para nosotros seguir cumpliendo con la salvación, tenemos que realmente no cambiar la escritura, porque muchos hermanos tienen muchas doctrinas, por decir, no creen en el cuerpo real de Cristo, en la Eucaristía, no bautizan los niños, no se confiesan ante un sacerdote, que porque es pecador igual que ellos, cosa que nosotros bíblicamente lo podemos comprobar. Mateo le pregunta al rico, dice, ¿qué tengo que hacer, Señor? Dice, ya conoce los mandamientos. Yo pienso que hasta ahí, René, terminaste con el pensamiento anterior y ibas a comenzar con otro y ya son las 21. Entonces, ¿verdad? Pues si estamos llevando los tiempos cada uno de nosotros, pues mejor, me ayudan. Vamos a pasar a la etapa de preguntas por equipo. Entonces, el hermano Bustos tiene 1 minuto para formular su pregunta y enseguida uno de los dos, que en este caso sería el hermano Pérez, como guste él, se lo pasaría al hermano René. Tendría 3 minutos para
para responder la pregunta que al hermano Luis le toca hacer ahorita. Tiene 1 minuto, hermano Luis, para hacer su pregunta. Adelante. Claro que sí. Bueno, vemos en base a las respuestas que ellos nos han dado, ¿la salvación es de Dios o puede también el hombre proponer su propia salvación? Sí, bien, entonces ahí está la pregunta. Tiene 3 minutos el equipo católico. Quien gusta responderla, 3 minutos. Bueno, yo respondo esa pregunta. Sí, adelante. Tengo las 23. Sí, su pregunta es, ¿me la podría responder, hacer otra vez, por favor? Sí, claro. Dice la Escritura en Salmos 3:8, 37, 39 y Jeremías 3:23 que la salvación proviene de Dios. ¿Acaso el hombre puede también proponer parte de la salvación? Ok. A ver si yo entendí la pregunta y a ver si doy la respuesta correcta. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 16 al 17, dice, él permitió que las generaciones pasadas, que cada nación siguiera su propio camino, aunque nunca ha dejado de manifestarse ni de derramar sus beneficios. Desde el cielo manda la lluvia y las cosechas a su tiempo, dando alimento y llenando de alegría los corazones. Ahora, dice la carta, espérame. O sea, no, Dios no está lejos de nosotros, dice en la carta de Hechos de los Apóstoles, versículo 17, versículo 27 y el 28. Dice, les dejó que buscaran por sí mismos a Dios para ver si lo descubrían, aunque fuera a tientas, y lo encontraran, porque no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces ahí queda refutado él con esa pregunta. No me entendiste la pregunta. ¿Acaso el hombre puede poner por sus propios méritos, imponer una nueva doctrina para también tener salvación? Esa es otra pregunta, ¿no, señor Arnold? Permítame, hermano Luis. Sí. Y hermano René, usted hizo la pregunta y pues se le repitió al hermano René, esa fue la respuesta de él. Entonces ahorita usted, hermano Luis, tiene 2 minutos, según lo que acordamos, 2 minutos para refutar y él va a tener 2 para contrarrefutar. Entonces adelante, hermano Luis. 2 minutos, tengo las 25. Bueno, según la institución católica, tiene 3 fundamentos para poder alcanzar una supuesta salvación, y digo supuesta porque al final de cuentas una persona muere y no puede encontrar la salvación, sino con condiciones gregorianas a un lugar intermedio. La misma Escritura dice claramente que de Dios proviene la salvación, por lo tanto el hombre no es capaz de imponer una doctrina, un dogma o una fe para poder alcanzar esa salvación. Este punto que ha refutado no tiene nada que ver con lo que usted me respondió, señor René, nada que ver. El hombre no puede imponer una doctrina para salvación. Eso está prohibido por Dios. Eso es lo que yo iba a responder, pero no entendí la pregunta. No, lo que pasa es que primero hizo una pregunta y después le cambió la pregunta. No, sí, perdón. Por eso el señor René, que esa era otra pregunta la que estaba haciendo. Sí, pero Sergio, ahorita no puedes hablar, ni tú, René. Era el tiempo del hermano. Hermano, ¿ya terminó usted? Sí, adelante. Bueno, entonces, ninguno de los 3 participantes pueden hablar ahorita, solo el hermano René, si él gusta contrarrefutar, o le cede los 2 minutos al hermano Sergio Pérez para él contrarrefutar. Pero entonces el hermano René no podría hablar, por favor. Pérez, ¿quieres contestar? Si me das chance, ¿por qué? Porque hizo 2 preguntas en una, claro. El señor Bustos. Entonces aquí quedaría bien claro que aclarara cuál pregunta quiere que se le responda. Si el hombre encontrar su salvación por sí solo, así le entendí la primera, y después hizo una pregunta en la cual dice que si el hombre puede inventarse doctrinas o iglesias para encontrar salvación. ¿Cuál de las 2 preguntas quiere que se le responda? Le estoy preguntando al señor Bustos para que no haya
¿Me escuchas ahí? Bueno, yo pienso que en este caso estamos en la contrarrefutación, Sergio. Tú Bueno, entonces contesta. Sí, tú contesta. Tienes 2 minutos, tengo las 27. Bueno, referente a lo que el señor Buzos estaba diciendo, que si el hombre puede alcanzar su salvación así por sí solo, pues eso ya es una falacia y es una herejía de parte del hombre que diga eso. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza, no puede condenar. Dicen que Dios, en un libro llamado Ciudad de Dios, dice que Dios se ató de manos para le diera la libertad al hombre de pensar y decidir por sus propios deseos. Por eso, entonces, el hombre, en su propio libre, en su propio conocimiento, él puede decir que acepta la salvación de Dios o no la acepta. ¿Por qué? Lo único que es la salvación de Dios. Ahora, si tomamos el texto bíblico de 1 Timoteo 2:4, donde dice, pues el Señor Dios quiere que todos los hombres se salven, entonces podemos decir que el hombre, cuando cumple la voluntad del Señor, cuando están los mandamientos, está camino a la salvación. Tú llevas tu tiempo, ¿verdad, Sergio? ¿Ya pasaron tus 2 minutos? Sí. Lo que pasa es que no oía yo nada. Oh, ok, sí, como que se te va la señal a ti, pero Estaba yo. Claro. Entonces, los que no están participando, recuérdense de bloquear su micrófono porque se escucha al fondo y no dejan que el que está hablando se exprese correctamente. Hay una bebé. Bueno, esa fue la pregunta del hermano Luis, contestada por René, refutada por el hermano Sergio Pérez, y viene la contrarrefutación, ¿verdad? De 2 minutos, según lo que habíamos hablado. Entonces, el que guste contrarrefutar, hermano Luis o hermano Juan. Sergio, ¿podrías tu micrófono? Adelante, hermano Juan, si quieres refutar, si no lo refuto yo. Tengo las 29, bueno, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Nuevamente, el señor Reynoso pues desconoce muchos principios bíblicos, ¿verdad? Mencionó lo que es el libre albedrío y sabemos que eso es un concepto humanista creado por los pelagianos. La Biblia nos dice en Jeremías 10:23 que el hombre no es dueño de su camino, ni está en él ordenar sus pasos. El hombre no es dueño de su camino, dice la Biblia que el hombre está muerto. O sea, el hombre no puede responder al llamado, dice la palabra de Dios en Romanos 3. El hombre no hay quien busque a Dios, todos se hicieron inútiles. El ser humano después de la caída quedó como pieza totalmente inservible. Es por eso que Dios tiene que darle nueva vida, tiene que quitarle el corazón de piedra y ponerle un corazón de carne. Y ese mismo pasaje de Ezequiel 35 nos dice que el mismo Señor te hace que andes en sus estatutos y los cumplas. O sea, es decir, desconoce muchos principios bíblicos y por eso forma una doctrina alterna o de tijeras, como se le llama coloquialmente, arrancando y acomodando pasajes o violando, mejor dicho, algunos fundamentos. También usó la de 1 Timoteo que dice que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Este texto no se puede interpretar aisladamente, ya que Salmos 115:3 nos dice que todas las cosas que el Señor quiere, las hace. Entonces hay que conciliar esas dos ideas. No podemos decir que Dios quiere hacer una cosa y por otro lado la Biblia nos dice que todo lo que Dios quiere hace. Bien. Entonces hay que encontrar un punto intermedio para poder conciliar estas dos verdades. Hermano, sí, mucho sí. gusto contra la refutación. Entonces, proseguimos, ¿verdad? Le toca al hermano, al hermano, que en este caso es Sergio Pérez, formular una pregunta en 1 minuto. El hermano Sergio Pérez, adelante. Tengo las 31. Hermano Sergio Pérez, adelante con su pregunta. Bueno, ¿sí? ¿Me oyen? Sí. Bueno, sí, conforme a lo que dice el señor Peña, que es una falacia, que se toman los textos aislados. Sergio, perdón. Sergio, Sí. Sergio, es la pregunta, tienes que hacer una pregunta. La pregunta es esta.
¿no? ¿Cómo es posible que crean la predestinación de la cual San Agustín de Hipona, de donde se basa Juan Calvino, para acerca de la predestinación? ¿Cómo es posible que crean la predestinación y no cree en lo que más sigue hablando acerca de la predestinación? Ya que el hombre fue creado a la imagen y semejanza del Señor, de Dios, y al ser creado a la imagen y semejanza de Dios, le da su libertad total. ¿Por qué creemos una parte y otra parte no? Entonces tenemos un evangelio mocho o un evangelio a conveniencia. Pérez. Ok, la pregunta creo que la tenías que haber formulado sin comentario. Entonces yo creo que tu pregunta fue, ¿cómo es posible que ellos crean en la predestinación? Esa fue tu pregunta, ¿verdad? Sí, y le estoy hablando porque sacan textos de no. Sí, está bien. Sí, solo era la pura pregunta. Sí, está bien, Pérez, solo era la pura pregunta. Bueno, entonces tu micrófono, por favor, hermano Luis o hermano Juan, quien guste contestar esa pregunta. ¿Cómo es posible que crean en la predestinación? Hermano Juan, ¿la contestas? Sí, bueno. Tiene 3 minutos, tengo las y 33. La creemos no porque la haya dicho Agustín, no porque la haya dicho Calvino, no porque la haya dicho cualquier hombre, sino porque está en la Biblia, ¿no? En Efesios 1:4 nos dice claramente, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Verso 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio del Señor Jesucristo. No es una doctrina de hombre como sugiere Pérez Reynoso, quizás la desconozca, ¿verdad? O sea, eso sí lo puedo creer, pero no puede afirmar que es una doctrina de hombres. En mismo Romanos 8:29 nos dice que el Señor conoció a un grupo de personas desde antes de la fundación del mundo, y dice que a estos que conoció, a estos predestinó, y a estos que predestinó, a estos también llamó, y a estos que llamó, a estos también justificó, y a estos también los glorificó. Es decir, la doctrina de la predestinación está implícita claramente en la palabra de Dios. Que no la puedan entender o que no la hayan estudiado es comprensible, pero no puede decir que esta es una doctrina de hombres. La doctrina está muy clara, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y es algo que no puede refutar. Ahora, pues esa pregunta ya se salió un poquito aunque la predestinación tiene que ver con el evangelio, pero creo que estamos perdimos el hilo del tema principal, que era el evangelio. Con esto termino. Así es. Si te quedan ¿cuántos minutos me quedan? No, hermano, no. Esa fue la respuesta a la pregunta. Ahora toca la refutación de Pérez o de René, como él quiera, pero tocan los 2 minutos de refutarle la respuesta al hermano Juan. No podemos tomar las Sagradas Escrituras nada más a la ligera. Por ejemplo, ¿no? El Señor dice que el libre albedrío viene de una doctrina falsa, y si nos damos cuenta, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo a su imagen de él. El hombre tiene capacidad de entender, de saber, de crear cosas, ¿sí? Por eso nos damos cuenta que el hombre ha creado infinidad de cosas, la ciencia nada más. Ahora, entonces él solito mismo se autoengaña al decir que si la predestinación está en la Biblia y viene explícitamente en la Biblia, se autoengaña al decir y al no creer que sea imagen y semejanza de Dios, y no acepta la libre interpretación de cada hombre, ¿sí? Entonces, ahora, conforme a lo que viene hablando de esa predestinación, ¿por qué toman los textos que escribe San Agustín, los retoma Juan Calvino, y John Smith es el que funda a los bautistas? ¿Por qué ahora en su falacia o en su estudio monergista que ellos creen,
que nada más el hombre puede ser salvado por Dios y con la ayuda de Dios, ¿por qué no tiene la misma, el mismo evangelio del señor Bustos? Bueno, esa es mi contrarrefutación. Sí, hermano, ¿terminaste? Sí. Ok, perfecto, hermano Sergio, gracias. Entonces, para terminar este último evento, la contrarrefutación de los hermanos católicos a la refutación del hermano Pérez, por favor, cualquiera de los dos. Tienen 2 minutos, tengo las y 37. Ok, muy bien. Creo que Pérez y compañía no entienden el significado de doulos, esclavo. Yo creo que él, siendo casado, su esposa no tiene libre albedrío para hacer lo que ella quiera. El libre albedrío sirve para someterse, no para hacer lo que uno quiera. Él lo toma en el sentido filosófico egocentrista, no en el sentido espiritual cristiano. Entonces, un esclavo no tiene libertad de decidir. ¿Eso de dónde lo saca? No entiendo su posición. Nada tiene que ver. Es claro que no entiende el evangelio. El evangelio es precisamente eso. Salvos por su gracia, ahora somos esclavos por amor. Y siendo esclavos nos sometemos a la palabra, nos sometemos al rey, el gobierno de Dios. No sé por dónde saca también que no tengo la misma doctrina que Juan Peña. Tenemos la misma doctrina, salvos por su gracia, por su misericordia, justificados, ¿sí? Únicamente por medio de Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Si por obras de justicia no somos justificados, ¿qué obra puede justificarnos? Entonces, no entienden ustedes eso. Ustedes tienen que hacer obras para sentirse salvos y ni así pueden ser salvos. Su misma institución los domina, su misma institución decreta doctrinas que nada tienen que ver con la salvación por medio de Dios, que es en Jesucristo, el Logos, el que nos da la redención. Entonces, el libre albedrío está refutado completamente. Usted no es un doulos, un esclavo del Señor. No se somete a él. El que me ama guardará mis mandamientos. Eso es lo que nosotros entendemos. Podemos ver la Iglesia Católica que sus líderes no guardan los mandamientos. Tan simple como eso. Por otro lado, pensar o creer que yo soy pentecostal, podrán ver el video y se va a dar cuenta que es la primera mentira y la primera falacia, el primer sofisma que usted levanta en el inicio de todo esto, señor Reynoso. Adelante, gracias. Sí, eran 2 minutos. Entonces, continuamos, ¿verdad? Tenemos al hermano Juan Peña, es el que continúa en su siguiente pregunta. Tiene 1 minuto para formular la pregunta, hermano Juan Peña. Tengo las y 40. Sí, mi pregunta es sencilla. La salvación para ustedes, amigos católicos, es la siguiente. ¿La salvación es un premio o es un regalo que recibimos únicamente por gracia? Muy bien, hermano. Entonces, tienen 3 minutos para responderla. El equipo católico, el que guste de los dos, ¿quién va a tener? ¿Quieres responder, René? Sí, usted, hermano, porque yo la verdad a veces en algunos no tengo las respuestas. ¿Respondo yo o usted? Usted, dele. Bueno, o sea, la pregunta me la puedo volver a repetir que se me fue. ¿La salvación me dijo qué? ¿La salvación para ustedes es un premio o es un regalo que recibimos por mera gracia? Pues es lo mismo. Adelante, la respuesta. Pues yo digo que el premio y el premio se lo gana uno, ya sea cuando va uno y hace cualquier cosa. Es lo que usted me está diciendo, ¿no? Ahora, yo creo que su pregunta sería que si la salvación se gana, tenerla. Esa es su pregunta, porque como me había dicho, pues si es un premio o es un regalo la salvación, pues es las dos cosas. Entonces, esa es mi respuesta. Muy bien, Pérez, muchas gracias por tu respuesta. René se le está olvidando quitar su micrófono. ¿Quién quiere refutar? ¿Quién de los dos quiere refutar? 2 minutos para refutar.
Adelante, hermano Juan, si no yo lo refuto. Usted está bien, hermano. Es que no, de verdad no le entendía la respuesta de Reynoso. Ok, sí, Reynoso es claro que no entiende el concepto de evangelio. Evangelio quiere decir un regalo inmerecido. Buenas noticias, perdón, pero gracia quiere decir un regalo inmerecido. La salvación se nos regala a nosotros no lo podemos ganar. Es una dicotomía muy ignorante de su parte. Por eso ustedes no son salvos, porque ustedes malentienden el concepto de salvación. Ustedes tienen que por los dos lados primero que ganarse el regalo y aceptarlo, y eso es una dicotomía muy ignorante. Es como si usted va a dar un regalo a alguien que cumplió años, entonces dijo, sí, te voy a dar el regalo, es tuyo, pero tienes que ganártelo. ¿Sería correcto eso? La salvación es prácticamente lo que ustedes están haciendo, lo mismo que esa institución. Es un regalo que se les va a dar, pero tiene que ganárselo. Eso es fácilmente refutable, por eso ustedes no son salvos. Sorry. Bien, entonces, continuamos con, toca la contrarrefutación, ¿verdad, hermanos? Así es. Muy bien, hermano, entonces tienes 2 minutos, son las y 43. Hermano, disculpen, Bueno, yo tengo que salir de aquí porque van a cerrar aquí el lugar. Sin embargo, pues ya creo que estamos en el final sí, hermano. Y el hermano Busto se encargará de ahí de mi parte. Sí, hermano, ya solo falta la contrarrefutación de Pérez y la pregunta de René. Sale bendiciones a todos y gracias por el tiempo. Hermano, bendiciones, hermano. Bendiciones. A ver, señor Bustos, usted que se siente gran Sí. un otro porque fue la pregunta del señor Juan Peña. La edición es un don inmerecido, correctamente dice la carta a los Efesios capítulo 2 verso 8, ¿sí? Pero ¿qué cree? Usted dice que ninguna obra le va a dar a la salvación, ninguna obra. ¿Qué cree, señores Bustos? Que la misma carta de Pablo a los Efesios le refuta en su cara todas sus fantasías, todas sus inaminaciones. ¿Por qué? Porque el capítulo 2, verso 10 dice, porque fuimos hechos en miras a las buenas obras que a Dios le agradan, para que podamos procurar la salvación, señor Bustos. Con ese texto bíblico, simplemente su fantasía queda destruida, señor Bustos. Bueno, ¿ya? Fue tu contrarrefutación. Está bien, perfecto. Entonces, continuamos. Hermano René. ¿Mi contrarrefutación? No. ¿A mi pregunta? Tu pregunta. Si tienes un minuto para formular una pregunta, adelante, sí. Hermano René. ¿Dónde dice que me presenten que ¿dónde dice que somos salvos, siempre salvos, solo por la fe? Muy bien. ¿Dónde dice que salvo, siempre salvo, solo por la fe? Una pregunta bien formulada. Hermano Luis Bustos, 3 minutos para responder. Hermano Luis Bustos. Hermano Luis. Sí, adelante. ¿Sí me escuchan por ahí? Sí te escuchamos. El hermano René hizo la pregunta. A ver, nuevamente, porque no está fallando aquí, no sé qué está pasando. Por favor. No te preocupes, adelante, René. Pregunto que si ellos nos pueden mostrar un texto bíblico donde a lo mejor, como él pronuncia que son salvos, siempre salvos por predestinación, que me presente un texto donde diga que salvos, siempre salvos por la sola fe. Claro que sí. Pues bueno, por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe es un vehículo que nos indica, nos lleva a la salvación.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que es la que nos lleva a la fe. Si usted no tiene fe, ¿cómo puede usted creer en un Dios vivo? Efesios es la misma respuesta que yo le puedo dar a usted, ¿sí? Por gracia somos salvos por medio de la fe, porque esto no es de vosotros, es un don. Si se fija, es un don de Dios. Entonces, ¿cómo el hombre puede tener fe hacia Dios si somos muertos? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Dice que no hay quien busque a Dios. Dice la Escritura muy claramente. ¿Cómo puede un hombre que está muerto espiritualmente buscar a Dios? Es precisamente por medio de la predicación del Evangelio, que es en Jesucristo, que se nos da la fe. Es muy claro en la Escritura y es muy claro en el Evangelio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Grábese ese versículo. Muy bien, hermano, entonces pienso que será tu respuesta. ¿Quién quiere refutar esa respuesta? Yo. Adelante, René. Ellos, como ustedes vieron, no pudo exactamente decir que solo por la fe somos salvados, porque el mismo Efesios 2:10 dice: lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Y él proclama ese evangelio de solo la fe y siempre salvos. Santiago 2:17 dice: lo mismo ocurre con la fe, si no produce obras es que está muerta. Y dice el verso 18: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso también lo creen los demonios y tiemblan. Será necesario demostrarte a ti, Bustos, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido. Versículo 26: porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Entonces yo pienso que su argumentación de que no me supo decir, hermano, que si sola la fe, hermano, queda refutado. Ajá. Muchas gracias, hermano. Creo que refutaste. La contrarrefutación, hermano Luis, 2 minutos. Claro que sí. Adelante. Nuevamente se equivocan ellos. ¿De dónde pueden sacar la fe sin un conocimiento de Dios? Gálatas 2:10 dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, lo dice Gálatas, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado, ¿sí? Y en Efesios 2:10 creo que ignoran nuevamente, sacan de contexto, es fácil refutar esto. Creados para buenas obras, las buenas obras no pueden producir salvación, es muy claro en Efesios 2:8, ¿sí? Pero son resultados subsiguientes y constituyen frutos y evidentes de ella, producidas por el poder de Dios. Juan 15:8, Filipenses 2:12, 13, 2 de Timoteo 3:17, Tito 2:14, Santiago 2:16, 26, las cuales Dios preparó de antemano, al igual que su salvación, la santificación de un creyente y las buenas obras que debía hacer, fueron ordenadas antes de que comenzara el tiempo. Debe de haber Romanos, que es la espina dorsal del cristianismo, Romanos 8:29 al 30. Entonces, esa falacia de ustedes queda refutada completamente. Es precisamente la fe en Jesucristo. El que creyera y fuera bautizado, ¿dónde viene el creer? Es por el querer por fe. Y precisamente las obras son el resultado de la fe, no son la raíz de la salvación. En eso usted queda refutado, señor René. Por eso ustedes no pueden hacer obras, simple y sencillamente, porque ustedes se hacen obras, o todas las sectas hacen obras para poder cumplir. Punto refutado. Sergio, dejaste encendido tu micrófono. Oh, perdón, no me di cuenta. Sí, a ver, hermano, hermano Luis, creo que lo dijo todo bien, ¿verdad? Sí, así es, mi hermano. Todo bien, bueno. Entonces, creo que llegamos a la última parte. Ok, fíjense pues lo que va a pasar. En la última parte, van a tener, bueno, usted va a tener 2 minutos, hermano Luis, y el hermano Sergio va a tener 1 minuto, y el hermano René va a tener 1 minuto. Para despedirse y hacer solo un comentario. Claro que sí. Para despedirse,
nada de decir lo que el otro dijo, ni de querer refutar ni nada. Un comentario sencillito, despedida, un comentario acerca de del video, ¿verdad? No ya no del debate. Claro que sí. Sí me entendieron todo, ¿verdad? Así es. Bueno, la despedida, hermano Sergio es el primero. Adelante, Sergio. Yo primero me despido. Sí, hermano, tú eras el uno del equipo católico. ¿Qué tiempo tenemos? Solo es la despedida, hermano. Supuestamente ustedes quedaron en que 1 minuto para despedirse. Ahora de 1 minuto cada quien, ¿verdad? Bueno, me despido. Tiene que ser de edificación, ya que se presentaron las bases bíblicas de cuál es el verdadero evangelio, ¿no? Y sobre todo una fantasía. Bueno, creemos que tiene problemas. Hermano René, adelante con tu despedida, por favor, con tu minuto. Como tú eres católico y ya se le está cortando, te cedemos la palabra. Sí, no, pues muchas gracias por Sí. dejarme compartir aquí con todos ustedes. Creo yo que nos desviamos del tema. Yo ya así lo esperaba, pero igual pues estaba más preparado con el otro tema, pero igual pues ellos tienen su propia doctrina. La Iglesia Católica, pues como sabemos, viene desde hace 2000 años con sus sucesores, los apóstoles, y nosotros, como dijo Jesús, Mateo 6:19, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, y nosotros creemos que la iglesia nunca va a ser destruida hasta la venida de Jesús, y pues cada quien tiene su doctrina y que la gente saque sus conclusiones. Nosotros creemos en este evangelio que Jesús nos dejó, y pues que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y espero esto no sea la última vez que yo pueda participar. Ya te aplicaste, está bien. Bien, hermano. Muchas gracias. Hermano Luis Bustos. Sí, adelante, muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de estar debatiendo aquí. Fue bueno, hubo muchos detallitos. Espero que no sea la última vez. Gracias a Reynoso, gracias a René por estar aquí. Y bueno, gracias por permitir estar exponiendo acerca de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, que es el único Salvador, el cual estamos siempre predicando, y siempre en nuestras bocas está su nombre. Gracias a todos los hermanos, hermanas en Jesucristo, gracias por sus oraciones, gracias a los amigos católicos. Espero que saquen sus conclusiones y profundicemos la tota escritura, que es la palabra de Dios, sellado siempre por su Santo Espíritu, para los que somos ya elegidos, los que somos ya salvos por su gracia, por su misericordia y por su amor. Bendiciones a todos, bendiciones, hermano Arnold, gracias por todo, gracias al hermano Johnny Xoye por darnos la oportunidad en su canal. Espero nos disculpen si en algo nos ofendimos, pero les pido 1000 disculpas. Bendiciones a todos y que pasen muy buenas noches. Sí, bueno, entonces mis hermanos, hemos terminado con el pequeño debate, diálogo acerca del verdadero evangelio de Jesucristo, expuesto por a los dos apologistas católicos, el hermano Sergio Pérez y el hermano René, viéndose, ¿verdad?, contra la doctrina evangélica representada por el hermano Juan Peña y el hermano Luis Bustos. Siempre todos estos debates es para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Más que el nombre de ninguna denominación o de ninguna organización, ¿verdad? Deseamos que todos pasen muy buena noche, que el Señor los bendiga y esperamos el video haya sido de su agrado.